se realizó el primer foro de seguridad e impartición de justicia. ¿De qué se habló? Bueno, por supuesto, del aumento en los índices delictivos aquí en la capital del país. Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, expresó que con la profesionalización de los cuerpos de seguridad se recuperará la confianza de los capitalinos. Vea más detalles. Y a partir de diciembre de 2018... Los problemas de seguridad en la capital requieren de políticas públicas que pongan como eje al ciudadano. Esta fue una de las conclusiones a las que se llegó en el primer foro de seguridad ciudadana y procuración de justicia organizado por el Congreso local. Jesús Horta, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, dijo que la actual administración busca recuperar la confianza de los ciudadanos mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, quienes recibirán incentivos por resultados. Uno de los temas que vamos a implementar a partir de este mes de febrero, que fue la primera ya evaluación de Comstat, es que a cada jefe de cuadrante se le va a otorgar un estímulo de 3,000 pesos mensuales. Por su parte, Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad, indicó que se requiere de un cambio total en la mentalidad de las autoridades, ya que el índice de seguridad no es proporcional con el número de policías, por lo que incrementar el número de elementos no determina si una ciudad es más segura. Agregó que es necesario que la policía sea evaluada por órganos civiles. Lo que no podemos hacer es que nuestra policía se evalúe a sí misma con una conclusión, mientras la sociedad la evalúa con otra conclusión. No puede seguir pasando eso, no más. Los puntos de coincidencia estuvieron en torno al fortalecimiento salarial de los policías y la intervención temprana en zonas difíciles, en donde los jóvenes son presa fácil para los grupos delincuenciales. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.